¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy en El Motivo es el poema vamos a estar reflexionando un poco sobre poesía breve. Voces de Antonio Porquia y Sister Poetry de Vladimir Hantus Castelli. Así que después de la intro, no te lo pierdas. La realidad no es más que una construcción de palabras, y la poesía es el arte que trabaja con la palabra. El único motivo es el poema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra nueva edición de El motivo es el poema. Un lugar donde simplemente intentamos reflexionar un poco sobre poesía. En el día de la fecha tengo ganas de compartir con ustedes el nuevo libro de Vladimir Hantus Castelli, uno de los baluartes de la poesía argentina actual, Sister Poetry. Vladimir Hantus Castelli es un poeta bastante heterogéneo y me parece que Sister Poetry, su séptimo libro, ha llegado al punto máximo de su poesía. Sister Poetry es un libro de poesías muy breves. Esto me llevó a conectarlo con quien es para mí el máximo poeta de la historia argentina en este ámbito, ¿no? En el ámbito de la poesía rigurosamente breve, Antonio Porquia. Antonio Porquia fue un escritor argentino con muchísimas particularidades. Entre ellas, solamente ha escrito un libro en toda su vida, Voces. Las voces de Antonio Porquia es, no sé, no sé cómo decirlo. Sinceramente es algo, para mí, entre los 10 libros de poesía argentina, sino entre los 5 libros de poesía argentina más grandes que se han escrito. Eh, Entre las particularidades decía, solamente escribió un solo libro, pero me parece que con ese libro eh, es suficiente para encolumnar a Antonio Porquia a el Olimpo de los poetas argentinos. ¿Sí? Antonio Porquia nos ha regalado en Voces un, un producto estético de un alcance infinito, me parece. Y es, como les decía, poesía estrictamente breve. Quizás para muchos no sea poesía. Eh, si ustedes tienen la oportunidad, lo recomiendo enfáticamente, de buscar el libro, se encuentra muy sencillamente en internet, PDF, Antonio Porquia Voces, y enseguida les va a aparecer la obra de Antonio Porquia. Verán que son renglones, ¿no? No está la utilización del verso, ¿no? En todo caso sería poesía en prosa breve, un renglón, dos renglones, máximo tres renglones, eh, la duración de cada pieza, ¿no? Y, y en cada pieza hay una profundidad abismal. Eh, es realmente impresionante el libro de Antonio Porquia, y uno, si lo va leyendo eh, como de corrido, ¿no? Empieza a experimentar ese abismo, ¿no? Porque se mete con asuntos realmente trascendentales. Y es el caso también de Sister Poetry de Vladimir Hantus Castelli. Decíamos el séptimo libro de Vladimir Hantus Castelli. Nada que ver con sus libros anteriores. Si bien podemos llegar a buscar alguna continuidad, realmente lo que a mí me parece es que la poesía de Vladimir Hantus Castelli goza de una heterogeneidad bien marcada, ¿no? El anterior libro de Vladimir Hantus Castelli, por ejemplo, es un libro que
podríamos encasillar en lo que es la poesía social. Se llama Subversivo y es un libro publicado también por esta misma editorial, Ombligo Cuadrado, ¿sí? El libro es físicamente, digamos, en su formato físico es muy, muy lindo, y es el segundo libro que Vladimir Handus Castelli publica por esta editorial Ombligo Cuadrado. Bueno, Subversivo no tiene nada que ver con Sister Poetry. El anterior a Subversivo es La infancia de Iván, si no me equivoco. La infancia de Iván es un libro que podríamos encasillarlo. Es feo, ¿no? Encasillar a veces el arte, pero creo que es necesario, ¿no? Así como le brindamos a la realidad distintas categorías para no quedar en el extravío absoluto, también es necesario, me parece, para poder acercarnos al arte, también, ¿no? Brindar algunas categorías. La infancia de Iván es un poemario muy crudo, que me parece que tiene una impronta muy fuerte de lo que fue el naturalismo. El naturalismo, esa corriente estética que se desprende del realismo, que nace en Francia a finales del siglo XIX. En Argentina hemos tenido algún que otro representante del naturalismo. Me parece que Eugenio Cambaceres, el novelista, creo que es el máximo exponente, ¿no?, en esta corriente estética. El naturalismo, a diferencia del realismo, se sumerge en las capas sociales que al buen gusto de las clases acomodadas generan pudor, ¿no? Se sumerge en los estratos bajos de la sociedad con las herramientas del realismo, ¿no? No van a aparecer hechos de índole fantástica, ni elementos mágicos. Muestra la cruda realidad, ¿no?, de los sectores menos favorecidos por el ya instalado sistema capitalista, ¿no?, a fines del siglo XIX, ¿no? Aquel que dio a Marx su motivo para teorizar filosóficamente al respecto, ¿no? La infancia de Iván me parece que es un libro que tranquilamente se lo podría analizar desde esa óptica. Y si vamos más para atrás, vamos a encontrar libros que nada tienen que ver con el naturalismo, que nada tienen que ver con la poesía breve, que poco tienen que ver con la poesía social, que sí es un elemento que aparece en el tercer libro de Vladimir Handus Castelli, que es En el borde, pero aparece fuertemente, pero no de forma protagónica, ¿no? En el borde tenemos, por ejemplo, si no recuerdo mal, un poema muy fuerte dedicado a Atahualpa Yupanqui, ¿no? Entonces la poesía social siempre estuvo presente en la poesía de Vladimir Handus Castelli. Quizás sea atinado comentar un dato biográfico, ¿no?, del autor, que tiene aproximadamente 40 y tantos años, ¿no? No llega a los 50. Acá justamente no lo dice, no dice en qué año nació. No dice en qué año nació. Pero está cercano ya a los 50 años, Vladimir Handus Castelli. Bueno, el dato biográfico me parece que por ahí quizás sea interesante para brindar en este momento, es que es un férreo militante de la izquierda, políticamente hablando, ¿no? Toda su vida ha militado en partidos de izquierda. Así que está muy presente en su obra también
su militancia política. Esto se ve perfectamente en Subversivo, ¿no? Que es el libro que antecede a esta obra Sister Poetry, que insisto, para mí es el punto máximo en la propuesta estética histórica de Vladimir Hantus Castelli. Y bueno, me parece que hay una conexión muy interesante con Antonio Porquia. Vamos a hablar un poquito de quién fue Antonio Porquia. Entre estas particularidades que comentaba al principio, que guarda la biografía, la figura de Antonio Porquia, podemos decir esto que ya habíamos nombrado. Nada más escribió un solo libro, ¿no? Qué particularidad, ¿no? Porque si bien escribió un solo libro, ese único libro que escribió, Voces, es magnífico, te vuela la cabeza. Si lo lees de corrido, como les decía antes, si realmente dejás entrar a la obra, si te conectás con Voces de Antonio Porquia, no es muy difícil hacerlo, ¿eh? Uno empieza a leer pieza tras pieza, insisto, poesía breve, y la trascendencia, la profundidad que hay en cada una, a uno lo va arrojando literalmente al precipicio. Es muy difícil igual leerlo de corrido, porque son tan fuertes cada una de sus piezas que en un momento necesitas parar. Es como que es demasiado. Es como una propuesta estética que realmente te sacude, te lleva a un lugar muy extraño, ¿no? Espiritual, sobre todo mental, pero me parece que también físico, ¿no? Me parece que esas son las grandes obras de arte, ¿no? Las que te movilizan en todos los planos. Quizás ahora leamos, tengo acá las voces de Antonio Porquia en PDF, como les decía, se encuentran muy fácil en internet. Pero bueno, para seguir comentando un poquito de Antonio Porquia, también podemos decir que Antonio Porquia era un obrero, no venía de las élites intelectuales. Si bien, y ahí podemos hacer otro punto de contacto con Vladimir Hantus Castelli, si no me equivoco, desde su lugar de obrero, si no me equivoco, Antonio Porquia trabajaba en el puerto de Buenos Aires, y si no me equivoco también han trabajado en diferentes otros oficios, ¿no? Sin embargo, bueno, es impresionante esta obra que ha construido, Voces. Pero lo que quería comentar, el punto en contacto también quizás con Vladimir Hantus Castelli, es que, insisto, si no me equivoco, porque no tengo la biografía de Porquia acá a mano, igual vamos a buscarla en este preciso momento. Si no me equivoco, Porquia militó con algunas agrupaciones políticas de corte anarquista. Vamos a googlearlo para no mandar fruta, ¿no? Como se dice aquí en Argentina. Antonio Porquia se escribe, ¿no? Bueno, así que bastante curioso esto, ¿no? Un obrero, el autor de Voces, libro que para mí es uno de los puntos máximos de la historia poética argentina. Quizás la mayoría de los poetas que encontremos en esa cúspide privilegiada, ¿no? Sean personas que han nacido en cunas, no sé si de oro, pero en cunas bastante acomodadas, ¿no? Bueno, lo que dice Wikipedia de Antonio Porquia es que nació en 1885, en Vicente López. No, nació en Italia. Sí, nació en Italia. Nació en Italia en 1885, falleció en Vicente López
en 1968. ¿Sí? Dice, fue un poeta ítalo-argentino, autor de un único libro publicado titulado Voces, ¿no? Esto es lo que dice Wikipedia al inicio del artículo de Antonio Porquia. Bueno, este libro, Voces, escrito, insisto, por un obrero, ¿no? Llegó a manos de André Breton, nada más y nada menos que el padre del surrealismo a nivel mundial. André Breton. Cuando lo lee André Breton, dice que no conoce nada mejor escrito en lengua española en ese momento que las voces de Antonio Porquia. El libro de un obrero argentino, ítalo-argentino. A ver si hay algo que se pueda leer. Bueno, acá está lo que les decía. Dice, en un momento de su vida entró en contacto con movimientos anarcocomunistas y comenzó a militar en las filas de la FORA, Federación Obrera Regional Argentina. Federación Obrera Regional Argentina. Bueno, vamos a leer, ¿les parece? Algunas voces de Antonio Porquia. Y vamos a leer algo también de Sister Poetry de Vladimir Jantus Castelli. Vamos a ver si pueden apreciar algo de la magnitud estética que nos regala Voces de Antonio Porquia. No sé en qué medida lo podrán hacer porque me parece que es un libro para agarrarlo tranquilo y leerlo de a poquito, digerirlo de a poquito, porque en cada pieza brevísima que aparece en Voces hay detrás un universo bastante infinito, diría. A ver, vamos a empezar por la primera, ¿no? Bueno, voy a ir leyendo de corrido, me parece. Voy a leer como de un sacudón varias de las piezas, a ver qué sucede. Empieza así. Quien ha visto vaciarse todo, casi sabe de qué se llena todo. Antes de recorrer mi camino, yo era mi camino. Mi primer mundo lo hallé todo en mi escaso pan. Mi padre, al irse, regaló medio siglo a mi niñez. Sin esa tonta vanidad que es el mostrarnos y que es de todos y de todo, no veríamos nada y no existiría nada. El hombre no va a ninguna parte, todo viene al hombre como el mañana. Quien me tiene de un hilo no es fuerte. Lo fuerte es el hilo. Un poco de ingenuidad nunca se aparta de mí y es ella la que me protege. Mi pobreza no es total, falto yo. Si no levantas los ojos, creerás que eres el punto más alto. Vengo de morirme, no de haber nacido. De haber nacido me voy. Me hicieron de 100 años algunos minutos que se quedaron conmigo, no 100 años.
Casi no he tocado el barro y soy de barro. El hombre habla de todo y habla de todo como si el conocimiento de todo estuviese todo en él. Bueno, voy a frenar un poco, ¿no? Me parece que han sabido apreciar la profundidad de cada pieza, ¿no? Con un espíritu aforismo, ¿no? Cada uno de estos textos brevísimos de Antonio Porquia, ¿no? Uno los lee y siente que en las metáforas, porque hay un trabajo estético con el lenguaje, lo que veía recién es mucho trabajo con el contraste, eh, hay metáfora, ¿no? Por ejemplo, en el texto del hilo, que ya lo perdí, dice, quien me tiene de un hilo no es fuerte, lo fuerte es el hilo. Claramente está haciendo referencia a otra cosa que no es un hilo, ¿no? O sea, hay un trasfondo que sobrepasa lo estrictamente literal. Hay un trabajo estético en Porquia, ¿no? Porque quizás uno se encuentra con voces y dice, esto es un libro de frases. No, puede ser que sea una frase, pero cada frase, cada texto breve de Porquia es un universo estético de mucho trabajo, de mucha labor. Vamos a releer algunas, ¿no? Sin esa tonta vanidad que es el mostrarnos y que es de todos nos mostramos, ¿no? Y que es de todos y de todo, no veríamos nada y no existiría nada. Acá el contraste que les decía, ¿no? Por ejemplo, en esta pieza, el todo y la nada. En esta brevísima poesía de Antonio Porquia aparece 2 veces la palabra todo y 2 veces la palabra nada. Hay una construcción simétrica muy interesante, ¿no? Y a ver, analicemos un poco qué quiere decir esta sentencia de Antonio Porquia. Sin esa tonta vanidad que es el mostrarnos y que es de todos y de todo, no veríamos nada y no existiría nada. Una posible interpretación que les podría regalar en este momento para pensar esta frase, que es muchísimo más profunda de lo que yo pueda llegar a decir ahora, tiene que ver con la necesidad del otro, que aparece mucho en este libro, ¿no? De Antonio Porquia. Si algo reflexiona mucho Antonio Porquia en Voces es sobre los vínculos humanos. A ver, está la vanidad y el mostrarnos, ¿no? Sin esa tonta vanidad que es el mostrarnos y que es de todos y de todo, no veríamos nada y no existiría nada, dice Porquia, me parece, ¿no? Si bien hay algo de estupidez en la vanidad, ¿no? Sin esa tonta vanidad que es el mostrarnos al otro, ¿no? Y que lo hacemos todos, porque y que es de todos y que es de todo, si bien hay algo de estupidez en la vanidad, me parece que lo que quiere decir Porquia que también es estricta y absolutamente necesaria para constituirnos como seres humanos, ¿no? El otro, diría Sartre, nos constituye, ¿no? Y también nos arroja al infierno, pero nos constituye, ¿no? Somos seres sociales. Sin esa tonta vanidad que es el mostrarnos al otro, ¿no? Para que el otro nos reconozca. Cuando el otro nos reconoce, ahí recién podemos hablar de humanidad, ¿no? ¿Qué decía Hegel? ¿Cuál es el principio de la historia? Cuando aparecen dos conciencias que buscan el deseo del otro, ¿no? O, para decirlo mejor, que
que buscan el reconocimiento de sí mismos, ¿no? que buscan que una misma conciencia sea el deseo del otro, el reconocimiento. Sin esa tonta vanidad que es el mostrarnos y que es de todos y de todo, no veríamos nada y no existiría nada, no habría conciencia, no habría humanidad. ¿Sí? Bueno, un brevísimo análisis al paso de una de las frases de Porcia que acabamos de leer, ¿no? De una de las poesías de Porcia que acabamos de leer. La anterior a esa es muy fuerte. Mi padre, al irse, regaló medio siglo a mi niñez. Una hermosísima manera, me parece, de decir o de dibujar, ¿no? De dibujar, de hacer una pintura del abandono, quizás, ¿no? A ver, mi padre al irse regaló medio siglo a mi niñez. Podría interpretarse, ¿no? Me parece, lo que tienen de hermosas estas poesías, que quizás haya múltiples caminos en lo que es la interpretación, y esa es la buena polisemia, algo de lo que hemos hablado infinitas veces en este canal. Mi padre al irse regaló medio siglo a mi niñez. Me parece que una interpretación posible de esta frase es la ocasión en la cual hay una madurez precoz y que es de golpe, ¿no? Saltearse las etapas de la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud y que las responsabilidades de la vida lleven a madurar, ¿no? Quizás en momentos precoces, poco oportunos, ¿no? A mí por lo menos me interpela desde ese lado. Mi padre, al irse, regaló medio siglo a mi niñez, ¿no? Pero también, porque no podría interpretarse como la muerte del padre, ¿no? La muerte del padre. Bueno, se lo dejo a ustedes, ese ejercicio de interpretación. Anterior a esa decíamos, mi primer mundo lo hallé todo en mi escaso pan. Y hay otra frase de Porcia más adelante que es una de, no sé si de mis preferidas, pero es una que siempre tengo presente. Esta dice, mi primer mundo lo hallé todo en mi escaso pan, ¿no? Como a veces nos aferramos tanto a algo, quizás a partir de una necesidad, siempre a partir de una necesidad, nos aferramos muchísimo a algo, y ese algo es todo nuestro mundo, ¿no? Y qué jodido si se nos pierde ese algo que es todo nuestro mundo, ¿no? Cuando hacemos de algo todo nuestro mundo, el momento de la pérdida es devastador. Y bueno, mi primer mundo lo hallé todo en mi escaso pan. También es una frase fuerte, ¿no? Porque a mí por lo menos me conecta con la tristeza que propicia las injusticias sociales y el hambre, ¿no? en la sociedad. Pero mi primer mundo lo hallé todo en mi escaso pan. Vamos a buscar una que tiene mucho que ver con esto de Antonio Porcia, y ya cerramos Porcia y pasamos a Vladimir Cantus Castelli con Sister Poetry, que vamos a encontrar puntos en común, pero vamos a ver que son búsquedas distintas, ¿no? Vamos con esta frase, con este aforismo, con esta sentencia de Antonio Porcia, que tiene que ver con esta. Mi primer mundo lo hallé todo en mi escaso pan. Vamos a ver si la encontramos. Acá está, es genial. Dice, quien hace un paraíso de su pan, de su hambre hace un infierno. Quien hace un paraíso de su pan, de su hambre hace un infierno. Trasladémoslo, si quieren,
al amor, por ejemplo, ¿no? Cuando la persona amada por uno es o constituye para uno el universo, la totalidad, la pérdida de ese amor es precisamente el infierno, ¿no? Quien hace un paraíso de su pan, de su hambre hace un infierno. Y lo podemos llevar a cualquier esfera de la vida humana esto, ¿no? Quien se aferra 100% a algo, la pérdida de ese algo es nada menos que el precipicio. Quien hace un paraíso de su pan, de su hambre, hace un infierno. Pero dicho magistralmente con una calidad estética sobresaliente, ¿no? Quien hace un paraíso de su pan, de su hambre, hace un infierno. Una hermosa manera de decir esto, ¿no? Quien se entrega 100% a algo, si pierde ese algo, quedan ruinas. Observen cómo lo digo yo y cómo lo dice Porcia, ¿no? Esto es poesía. Esto es poesía. Bueno, espero que les haya enganchado este libro, Voces de Antonio Porcia, y que lo busquen y lo lean porque es un viaje impresionante. Es un viaje impresionante, insisto, para mí uno de los mejores libros de poesía que se han escrito en Argentina. Vamos a Sister Poetry. Vladimir Hantu Castelli, uno de los poetas argentinos que más renombre tiene hoy en día, con una obra muy interesante, este es su 7º libro, ¿no? Voy a leer un poco el prólogo del libro, porque va mechando con piezas de la obra que tienen la misma brevedad, quizás un poquito menos, un poquito más breves, o prácticamente igual que las piezas de Antonio Porcia y que, bueno, ahora van a ver, gozan de una fuerza poética y trascendental muy, muy fuerte. El prólogo dice así: un vínculo sanguíneo con la poesía, una estética en la noche metafísica, entregándose a la intemperie, a la experiencia trascendental. Y acá se cita una de las piezas de Sister Poetry, que dice lo siguiente: la poesía ha muerto, dice el poeta, luego toma la sangre, todavía caliente, y bebe. La poesía ha muerto, dice el poeta, luego toma la sangre, todavía caliente, y escribe, perdón. Vamos a leer una vez más para subsanar el error. La poesía ha muerto, dice el poeta. Luego toma la sangre, todavía caliente, y escribe. Muy fuerte. El prólogo continúa. Dice lo siguiente: un poema breve, cualquier poema breve, necesita estar cargado de un profundo anhelo de trascendencia. La fugacidad que lo caracteriza al poema breve, ¿no? No le da oportunidad de perderse ni un segundo en asuntos triviales. Ahora o nunca. Ese es su mandato original. Un poema breve, por su brevedad, no puede perderse en asuntos superficiales, dice el prólogo. No es como una novela en donde uno se puede ir por las ramas y después volver al punto y
con toda esa longitud que caracteriza a la novela, con toda esa extensión, puede trabajar de forma tal que al final, ¿no?, en toda esa propuesta estética extensa que representa una novela, al final se llegue a una esfera trascendental. El poema breve no tiene ese tiempo, no se puede perder en superficialidades, ahora o nunca. Ese es su mandato original, la trascendencia. Otro poema del libro, que cita el prólogo, ¿no? Dice: apenas una gota de lava nadando en el clítoris de la noche. Apenas una gota de lava nadando en el clítoris de la noche. Como verán, son poemas que tienen mucha fuerza pese a su brevedad y que cumplen perfecto con esto que decía el prólogo anteriormente, ¿no? No hay tiempo para perderse en inanidades. Ahí va, me salió la palabra. Inanidades, en superficialidades, en asuntos triviales. La trascendencia es ahora o nunca. Si no es ahora, no será nunca. Si vos no buscás la trascendencia en un poema breve desde el punto, desde la primera letra, no vas a tener tiempo para encontrarla. Como podrán observar, acá vemos quizás una primera diferencia con Antonio Porquia. Acá no hay un anhelo de construir un aforismo o una sentencia que deje a priori una sabiduría, ¿no?, una moraleja, que es algo que en Antonio Porquia está muy presente, ¿no? Si bien, como dijimos antes, no es solo eso, sino que es un universo estético muy complejo el que construye a partir de sus frases, acá tenemos un poema que no te está diciendo, no te está cantando una verdad, ¿no? Te está diciendo simplemente apenas una gota de lava nadando en el clítoris de la noche, dibujando, ¿no?, dibujando una pintura de un momento, y ahí quizás estemos más cerca del haiku, ¿no? Una pintura de un momento que también, como pasaba con Antonio Porquia, puede haber diferentes caminos interpretativos. Apenas una gota de lava nadando en el clítoris de la noche. Voy a seguir leyendo el prólogo. La propia poesía, en su dimensión grave, ontológica, se vuelve aquí el objeto a poetizar. Uno de los temas principales que aborda Sister Poetry, ya desde el título, es la poesía misma, ¿no? Hay un trabajo de metapoesía muy interesante. Y vale decir que se deja entrever que la poesía es un asunto trascendental, ¿sí? Bueno, sigo leyendo. El ejercicio metapoético supone una puesta en abismo. Ahora bien, ¿cómo sobrevivir a ese abismo sin rebajarse en la utilización de recursos poco nobles, cayendo en el cliché, por ejemplo? Porque, claro, a ver, es muy sencillo, no es muy sencillo, pero puede ser, puede sonar trillado escribir. ¿Cuántas palabras tienen estos poemas? 8 palabritas, 10 palabritas, 12 palabritas, y
unirlas todas de forma tal que se esté hablando de algo trascendental. Se puede lograr, ¿no? Basta ubicar algunas cuestiones que son trascendentales, como la poesía, como Dios, el amor, la muerte, el tiempo, y decir un par de cositas al respecto en 8, 10, 12, 14 palabras. Poemas breves, ¿no? Pero, ¿cómo sobrevivir a ese abismo que supone el ejercicio metapoético, ¿no? La poesía que reflexiona sobre la poesía misma sin caer en el cliché? Y acá da un ejemplo más del libro, que justamente habla de la poesía. Dice, la poesía tiene que provocar cicatrices, abrir heridas, ser un mantra que nos ponga definitivamente en peligro. Leo de vuelta este poema de Sister Poetry. La poesía tiene que provocar cicatrices, abrir heridas, ser un mantra que nos ponga definitivamente en peligro. Es muy bueno este poema. Por eso al principio del prólogo se habla de una estética en la noche metafísica entregándose a la intemperie. En la intemperie es donde está el peligro, no en el adentro. En el adentro está la comodidad. Y acá lo que dice esta voz lírica en Sister Poetry es: la poesía tiene que provocar cicatrices, abrir heridas, ser un mantra que nos ponga definitivamente en peligro. Y acá me parece que hay un contraste interesante también, porque el mantra no lo asociamos para nada con el peligro. Pero la poesía tiene que ser eso, dice. La poesía nos tiene que arrojar a la intemperie. Y acá se responde a la pregunta que se hacía el prologuista unos instantes antes. ¿Cómo sobrevivir, ¿no?, a ese anhelo de trascendencia sin caer en recursos poco nobles como el cliché? Bueno, la poesía tiene que provocar cicatrices, abrir heridas, ser un mantra que nos ponga definitivamente en peligro. Continúa el prologuista. Poner el cuerpo en una actitud de apertura, allí está el secreto. Poner el cuerpo en una actitud de apertura, allí está el secreto. En un vínculo sanguíneo y genuino con la palabra, sin pretensiones de colonización. Una poética como revelación ante el silencio. Acá el prologuista toma frases de algunos poemas del libro. Una poética como revelación ante el silencio, en tanto signo precario oponiéndose a la muerte. Son todas frases inspiradas en, casi literalmente sacadas del libro. Una poesía como experiencia de Dios, pero el Dios de la nada, el Dios de la tormenta, y sobre todo y más importante, el Dios que es errático y también sangra. Para que quede claro, ¿cómo no caer en el cliché? ¿Cómo no reproducir una poesía trillada cuando la intención es la poesía breve? Y cuando entendemos que la poesía breve no puede perderse en asuntos triviales, sino que tiene que ir derecho a la trascendencia. ¿Cómo no caer en recursos poco nobles? Poniendo el cuerpo. Poniendo el cuerpo. Por eso un vínculo sanguíneo con la palabra. Si no, me parece que inevitablemente vamos a construir un poema breve
demasiado artificioso, despojado de toda autenticidad y trillado, sobre todo trillado, ¿no? En este libro se nota que se pudo escapar de eso. Me parece que el autor ha sabido construir de forma brillante poesía breve, trascendental, sin caer en atrillado. ¿Cómo? Entregándose con el cuerpo, no solamente con la mente, no solamente con la mente, sino también con el cuerpo, con la sangre. La poesía ha muerto, dice el poeta. Luego toma la sangre todavía caliente y escribe. O la poesía tiene que provocar cicatrices, abrir heridas, ser un mantra que nos ponga definitivamente en peligro. El prólogo cierra de esta manera. Esa misma actitud de apertura es la que exige al lector un libro de esta impronta. En esto último yace mi única advertencia para quien desea asistir en plenitud al acontecimiento estético que propone Sister Poetry. Y cierra con un poema de Sister Poetry que dice: pobre aquel que no se anime a creer en la locura. Bueno, me parece que esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan logrado captar un poco de la propuesta estética tanto de Antonio Porcia como de Vladimir Jantus Castelli. Casi un siglo, bueno, no tanto, pero muchos años, decenas de años separan Sister Poetry de Voces de Antonio Porcia y afortunadamente me parece que hay una reminiscencia muy fuerte, muy hermosa de las voces de Porcia en Vladimir Jantus Castelli. Como habrán visto, con una búsqueda distinta, quizás no necesariamente en todos los poemas vamos a encontrar esta búsqueda en Antonio Porcia que tiene que ver con dejar una sabiduría, ¿no?, experiencial. Vamos a ver que quizás aquí uno de los temas protagónicos es la poesía misma, ¿no?, el ejercicio metapoético, la poesía que reflexiona sobre la poesía misma, entendiendo la poesía como un acontecimiento trascendental. Pero con piezas muy breves como las de Porcia y con el objetivo cumplido de hacerle honor a la poesía breve, ¿sí? Que no es para nada fácil, no es para nada fácil. De hecho, bueno, en alguna ocasión hablaremos del haiku, ¿no? Pero el haiku, bueno, no voy a criticar el haiku ahora, pero incluso las voces de Porcia y Vladimir Jantus Castelli con Sister Poetry logran alcanzar territorios estéticos muy superiores a la gran mayoría de los haikus que por lo menos he leído yo, ¿sí? Sin más, gente, me despido. Esto ha sido un nuevo video de El motivo es el poema, un lugar donde reflexionamos sobre únicamente el arte de la palabra, únicamente sobre poesía. Acá, antes de que termine el video, voy a reiterar el mangazo que hago siempre cuando termino cada video, que es que te suscribas, viejo. Suscríbete, dale. No te cuesta nada. A ver, en este momento hay menos de 400 suscriptores en el canal. Y tenés videos, análisis de Charles Baudelaire, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik. Tenemos una serie dedicada a buscar a la mejor poetisa argentina de todos los tiempos, donde analizamos poemas
de Amelia Biagioni, de Diana Velesi, de Tenon, de Ana Emilia Laíte. Tenemos también la historia de la poesía platense, la ciudad de La Plata, una de las capitales culturales de América Latina, alguna vez denominada la ciudad de los poetas. Es una ciudad que ha dado grandes poetas a la Argentina. Tenemos 3 videos donde se sintetiza la historia de la poesía platense, videos sobre Huidobro, Octavio Paz. Hay de todo un poco acá en El Motivo es el Poema, así que nada, te pido una suscripción para que el número de suscriptores aumente. Vos, si estás en la compu, bajás abajo del video a la derecha, a ver si es verdad que yo, tiene que estar abajo del video a la derecha. Claro, bajás un poquito a la derecha y hay un botón rojo que dice suscribirse. ¿Sí? Apretás ahí y te suscribís. No es pago, es totalmente gratuito. Y a mí me ayudas un montón, ¿viste? Porque está bueno que haya un feedback, ¿no? Porque si no, no sé, se siente un poco vacío estar hablándole a la nada, a nadie. Así que mira, si te copás, si te gustó este contenido y, y nada, y si te copás, bajás un poco del video y te suscribís. Es en el celular lo mismo. Bajás un poquito a la derecha, te suscribís. Hay un botón rojo que dice suscribirse. Así que gente, los saludo, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video y que sea poesía. Adiós.